Recientemente hicimos un reportaje sobre las alzas en el sector de construcción y la paralización de los grandes condominios que se están haciendo en la ciudad y los factores que estaban influyendo en la misma. Esta semana, a raíz de que hemos recibido varias denuncias de adquirientes en un proyecto residencial llamado Martina Caribbean, nos llamó la atención de que sean tantas las quejas y que los adquirientes coincidan en que quieren que su voz sea escuchada. Y como medio haremos el tema, pues plantean una vulnerabilidad ante un sistema donde, según establecen, la correlación de fuerzas entre los constructores y los adquirientes no está del todo equilibrada, surgiendo arbitrariedades. Veamos el trabajo que tiene Odalis Castillo. Es un proceso bastante traumático, decepcionante bastante. Las autoridades deben de tomar carta en el asunto. Dayana Gil en el año 2018 se decidió a separar su apartamento en el proyecto Martina Caribbean de la constructora Ingasa, ubicado entre las avenidas 30 de Mayo y Luperón. La promesa de la constructora era que entregaría al año siguiente. Mandó un correo que ya estaba listo el proyecto en enero del 2021. Entonces, ya luego de ahí, que él manda ese correo, dice que de 15 a 30 días tenemos para finalizar el proceso del banco para él poder entregar. Y esta es una de las primeras quejas de muchos adquirientes, el que existen algunas constructoras que se retrasan por años, incumpliendo sus promesas, mientras que a los adquirientes se les exigen plazos arbitrarios, donde sí hay penalidades para ellos. Los constructores tienen penalidades mínimas que difícilmente se aplican, porque siempre hay cláusulas en los contratos que les blindan con diferentes circunstancias, desde medioambientales, de escasez de materiales, hasta de problemas de emergencia nacional, donde pudiera caber la pandemia del COVID-19, entre otras. En el asunto de los cambios de la hora de la entrega de los apartamentos y los compromisos, eso va a depender del compromiso que usted haya hecho con la empresa constructora, con los desarrolladores en sentido general, y eso ya nosotros creemos ya que eso es una parte que debe manejarse tanto el adquiriente como la empresa constructora o el banco que esté manejando en ese aspecto la construcción. El señor Paulino es uno de los 94 adquirientes que ya habitan el residencial y dicen sentirse impotentes ante lo que para ellos han sido arbitrariedades tras arbitrariedades. Desde el año 2019 al año 2020, ellos hicieron 2 aumentos. Uno antes de que la pandemia entrara en vigor y el segundo aumento, la pandemia entrando en vigor. Nosotros en los 2 aumentos que ellos hicieron accedimos. Fue un aumento de 65,000 pesos y el otro alrededor de los 90,000 pesos. Los constructores, los desarrolladores, las compañías que se han dedicado en los últimos tiempos a hacer y vender apartamentos, casas, si ese 40% en el aumento de los materiales de construcción tienen que aplicárselo a alguien, los constructores jamás van a hacer negocio para perder, entonces ahí se le aplica al adquiriente. La mayoría de estos adquirientes compran viviendas por primera vez, lo que los hace poder ampararse en la Ley 189/11 sobre desarrollo del mercado hipotecario y el fideicomiso, que otorga a una fiduciaria el poder para administrar los recursos y bienes destinados a desarrollar un proyecto inmobiliario, de acuerdo con las instrucciones señaladas en el contrato, con mayor seguridad para las partes y facilitando una serie de excepciones fiscales y bonos que abaratan los costos del inmueble. Pero con la experiencia que han tenido estos adquirientes, han llegado a la conclusión de que la ventaja para ellos no ha sido tan plena. A la larga nos dimos cuenta que el valor que él aumentó fue el valor que mandó la Digi, que nos aprobó a todos, del bono de ITEVIS, o sea que del bono vivienda, de primera vivienda, o sea que él aumentó
para ese dinero sacarle también provecho. Pero hay otro problema al que se han tenido que enfrentar, y es que con los atrasos en la entrega del inmueble por parte de la constructora, los adquirientes esperaron la confirmación de fecha real de entrega para iniciar los procesos del préstamo bancario con el que se pagaría el total del inmueble. Y esto desató lo que consideran otra arbitrariedad más. La constructora no quería cobrar 4 meses de mora, ascendiendo a unos 426,000 pesos. Nosotros dijimos que no, que en qué se basaban ellos en cobrarnos mora si nosotros no estábamos en falta. Los adquirientes muestran correos enviados desde la constructora Ingasa donde les hablan de los aumentos y el cobro por mora aplicando un 5% al monto total del contrato, a pesar de que muchos de ellos habían ya pagado el inicial. Ellos dicen que nosotros teníamos que tener el préstamo aprobado para el mes de enero del año 2021. Mandando yo una comunicación los primeros días del mes de enero. Al leer el contrato completo, que dicho sea de paso, no lo hace la constructora sola, sino que es manejado por la fiduciaria también, nos damos cuenta que aunque los adquirientes en este y otros casos terminan con los cañones apuntando hacia las constructoras, en este tema hay un problema sistémico mayor, donde se ha vendido la idea de que con el respaldo de un fideicomiso hay más garantías para los adquirientes. Y sí, hay más descuentos, pero los contratos siguen teniendo una balanza más a favor de las constructoras. Solo hay que ver que, contrario a lo que creían los adquirientes de que las moras son de un 3%, el contrato tiene 2 tipos de mora. La del 3% que se aplica en el proceso de pago inicial y la del 5% que se aplica al costo total del inmueble cuando haya retrasos en el préstamo hipotecario. No es un cobro irregular y fuera de contrato como pensaban los adquirientes, aunque ahora bien es desventajoso para ellos, más aún cuando se le dan solo 30 días mediante una carta y el contrato hablaba de 90 días. Por otro lado, muchos adquirientes coinciden en que desde la constructora se les ofreció como solución devolverle con estas medidas. A él le conviene hacer eso para con el dinero del cliente construir. Aparte de toda esta situación, los adquirientes se quejan de que los que han accedido a todas las medidas sin recibir su inmueble, cuando lo reciben se han encontrado con vicios ocultos. Cada vez que llueve se nos entra el agua a la casa. Nosotros tenemos que estar con suape y escobillón, porque el material del pegamento que le pusieron a la ventana fue del peor y han ido a querer arreglar y no se ha podido hacer nada. Eso es lo primero. No sirven ninguno de los pegamentos de la ventana. Lo segundo, hay desperfectos en todas las puertas. El apartamento también mío, en el desagüe del lavadero, que ya mandamos correo hace unos 5 o 6 meses a la constructora. Otro punto que plantean es la inseguridad que sienten al faltar la construcción de un muro de contención donde van los tanques de gas del primer nivel. Esto se suma la entrada y salida de camiones, ruidos fuera de los horarios acordados para trabajos en los condominios. Con un ruido incontrolable. O sea, ellos no respetan el acuerdo, no respetan nada. De igual manera hay otras quejas por la construcción del área verde, que aún no está habilitada y según el ingeniero Pablo Pichardo, ex empleado de la obra, que tiene una demanda contra la constructora por incumplimiento de pago de prestaciones, la idea es sacarle provecho económico al área previamente dispuesta para estos fines. Según las condiciones del proyecto, un área, un solar con un área de más de 8.000 metros cuadrados, entre 8.000 y 20.000 metros cuadrados, requiere un área verde de un 8% del área total. Esa área puede ser disminuida a un 6% si se acondiciona, que fue fue la manera en cómo se tramitaron los planos allá en el ayuntamiento, y se le permitió un 6 punto algo por ciento de área verde. Esa área verde, según los contratos de lo que es el Residencial Martínez Caribbean 2,
que establece lo que son la etapa 3, 4 y 5 del residencial, dice que ellos van a tener un área verde luego que concluyan esas 3 etapas. ¿Qué pasa? Él quiere incluir una 6ª etapa y es en el mismo sitio donde está el área verde. Muestra 2 planos de la obra, donde en uno se visualiza la ubicación del área verde y en el otro, la misma área, se proyecta otras construcciones de edificios. Los vecinos se quejaron por esto en el ayuntamiento, donde les dijeron que no pueden tomar medidas a futuro, sino que de la constructora ejecutar regresen con la denuncia, pues deben esperar que terminen las etapas faltantes. Para los vecinos, una muestra de autoridad reactiva y no preventiva. Solicitamos una entrevista al ingeniero Juan Luis Crisóstomo, representante de Ingasa, a través de la arquitecta Jualina Crisóstomo, y no accedieron a la misma. También solicitamos una entrevista en Proconsumidor y prefirieron enviarnos una carta, donde establecen que desde el 2018 a la fecha han recibido 13 quejas, de las cuales 11 llegaron a conciliación y 2 están en proceso. Proconsumidor no señala si hubo alguna violación en estos casos, pues al quedarse en etapa de conciliación no hicieron procesos de inspección o solicitud de pruebas adicionales, una opción que tienen los adquirientes que tengan dudas o quejas en sus procesos de compra de inmuebles es acudir también al CODIA. Y nosotros lo que hacemos es que le enviamos técnicos calificados para que hagan el procedimiento necesario y ahí vean las partes o las partidas que están afectadas o las partidas que no se han cumplido y ahí ya entonces se van buscando soluciones entre las partes. Definitivamente, después de escuchar los testimonios de los adquirientes, de leer las cartas enviadas desde la constructora a estos y el contrato firmado por la constructora, los compradores y la fiduciaria, hay algo que salta a la vista, que al comprar debemos revisar cada cláusula del contrato, pues de no hacerlo luego estaremos cuestionando cosas que, aunque parezcan injustas, no han sido medidas ilegales. Sería bueno que en este proceso donde desde el Estado se ha querido fomentar la construcción de viviendas de bajo costo bajo el fideicomiso, también se procure lograr contratos equitativos donde a los adquirientes se les vulneren menos sus derechos y no terminen atrapados en un contrato que a la final los deja a expensas de caer nuevamente frente al problema del que se les quiso librar.